Pero no ando haciendo ojitos, hermanos, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos ahí a Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos 10. Y vamos ahí al versículo 26 y 27. ¿Ya estamos ahí? Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Creo que una de las cosas, hermanos, que el Hijo de Dios puede dar al lugar como un error en su vida es distorsionar el carácter y la esencia de Dios. ¿A qué me refiero? A creer que porque Cristo murió en la cruz del Calvario y se demostró su gracia y su misericordia, la ira de Dios, automáticamente esa ira que veíamos en el Antiguo Testamento, ya no está vigente o presente de la misma forma que en el Nuevo Testamento, incluso que en nuestros tiempos. Cuando no es así, hermanos. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así también como su gracia que hoy nosotros gozamos y disfrutamos es la misma gracia que estaba en el Antiguo Testamento. Ese amor, esa misericordia, esa paciencia es la misma paciencia, gracia y misericordia que en el Antiguo Testamento ha sido presentada. Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero también es importante que como cristianos, hermanos, en nuestra madurez, aprendamos a entender que Dios en su carácter, en su esencia, también muestra su ira. Y la ira de Dios no tiene que ser entendida, hermanos, únicamente como una explosión de emociones o de desagrado, vamos a decirlo así, que impulsa a Dios a actuar de manera en la que descarga su enojo. La ira de Dios no tiene nada que ver con un impulso o una explosión de emociones desenfrenadas. La ira de Dios está dirigida y está enfocada contra el pecado. La ira de Dios se refleja en el actuar y en el retener el ser humano sus acciones aún a sabiendas. Es más, cuando nosotros, hermanos, vamos a la Biblia, entenderemos que la ira de Dios está estrechamente relacionada a su santidad y a su justicia. En estos días vamos a hablar un poco más también acerca del celo de Dios, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en el madurar del Hijo de Dios, en el crecer, en el conocer a nuestro Dios, hermanos, en el ser edificados unos a otros, vamos a tener que entender que es Dios quien debe regir nuestro actuar. Es Dios quien debe regir nuestra vida entera. Y cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, no pensemos que la ira de Dios ya no está presente. El libro de Hebreos fue escrita para aquellos judíos, sí, convertidos al cristianismo, para que ellos pudieran entender cómo Dios, ese Dios del Antiguo Testamento que adoraron sus padres, era el mismo Dios a través de Jesucristo. Y Él les dice, porque si pecaremos voluntariamente, pero qué interesante, no dice después de haber aceptado a Cristo, después de que hiciste una oración. El versículo aclara y dice, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. La Biblia nos dice, y Jesús lo hizo ver en las parábolas, hablando de que al que se le da, más se le va a demandar. Y esto, hermano, nos hace entender que con Dios, así como dice aquí el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, nos hace entender que cuando hay entendimiento, hay responsabilidad y al mismo tiempo hay consecuencias. Conoces la verdad,
eres responsable ahora que la conoces. Por eso empieza diciendo, si pecaremos voluntariamente. Aquí debemos entender que la ira de Dios, una vez más, está estrechamente relacionada contra el pecado. Pero, debemos verla en cómo Dios manifestó esto. Mire, no pierda Hebreos, pero acompáñeme a Deuteronomio capítulo 9, por favor. Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 en adelante. Deuteronomio 9, 6 en adelante. Dice, ¿ya estamos ahí? Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios, la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Y ahí especifica, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido ¿qué? Rebeldes. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó contra vosotros. ¿Para qué? Para destruirlos. Hermanos, la ira de Dios quiere decir que Dios detesta intensamente todo pecado. Pastor, pero esto no choca con el amor de Dios, con su gracia, con su misericordia. No. Debemos entender aquí, por eso decimos que tiene que ver con su santidad y su justicia. Porque la ira de Dios se refleja, se ve enfocada o relacionada contra el pecado cuando el hombre persiste en pecar descaradamente. Cuando el ser humano, sabiendo lo que está mal, lo hace. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 1, por favor. Romanos, fue lo que pasó aquí en Deuteronomio 9. Romanos capítulo 1, acompáñeme. Romanos capítulo 1, versículo 18. 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿cómo sabemos que es en el conciencia, en el entendimiento, que saben que es malo y lo siguen haciendo? Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ¿qué? Se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ira de Dios se revela contra toda impiedad, toda injusticia, contra el pecado, cuando el ser humano continúa, persiste y decide hacer lo malo, aunque sabe que lo es. Y si usted sigue leyendo en Hebreos 10, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que tuviere por inmunda la sangre del pacto? Aquel que ha conocido la verdad, que ha recibido la gracia, que ha tomado el sacrificio de Cristo, pero menosprecia el sacrificio, viviendo, mofándose, revolcándose en el pecado. Dice, con Moisés, con 2 o 3 testigos, si alguien rompía la ley, moría irremisiblemente. ¿Qué castigo pensáis que merecerá
el que tuviere por inmunda, el que desprecie, el que no valore el sacrificio de Cristo. Dios no cambia. Dios no cambia. Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Hermanos, a veces, yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, pero a veces es difícil, porque si le predicamos el evangelio a un familiar y conscientemente y conociendo la verdad decide rechazarla, ¿sabe qué significa? Que su decisión, que lo que recibió, que lo que entendió, lo ha rechazado. Dice la Biblia, solamente queda una expectación de juicio. Expectación de juicio. ¿Qué es expectación? En el griego, la palabra expectación es ekdoke, que significa recepción de, o sea, algo que se ha buscado con la disposición de recibir. Oye, si no recibes a Cristo, vas a condenar tu alma, vas a perderte en la eternidad. Ok, así estoy bien, gracias. ¿Entiende la palabra cuando dice expectación? No queda solo una expectación de juicio. Conscientemente busca, o mejor dicho, dispone recibir el castigo. Hermanos, no se trata únicamente de pensar en la vida cristiana, pensar en Cristo como una religión más. No se trata de querer convencer a gente y traerlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de lo que me enseñaron. No. Oramos y pedimos a Dios que dé gracia, dé poder en nuestras palabras al predicar el evangelio, al compartirle a alguien de Cristo. El Espíritu Santo convenza el corazón porque estamos entendiendo lo que se viene. Está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. No, hermano, es que la gente, ¿verdad?, nos dice, no, Dios va a poner en una balanza lo bueno, lo malo, y no. La Biblia nos hace ver que lo que de Dios se ha manifestado, su deidad, su eterno poder, les ha sido manifestado a través de la creación, dice, de modo que no tienen excusa. De modo que se ve, hermanos, esto, ¿a qué queremos llegar con esto? A entender, hermanos, que el pecado en el corazón del hombre, si la ira de Dios está en contra del pecado, entender que el pecado en el corazón del hombre lo lleva a rebeldía y sus obras se vuelven malas y despreciables ante Dios. Otra vez Hebreos 10, regresemos allá. Hebreos 10 dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay una frase que, si no tenemos cuidado, se puede malinterpretar, que dice, Dios odia al pecado y ama al pecador. Pero debemos entender algo, que si el pecado en el corazón del hombre, el pecado, lo lleva a actuar en rebeldía contra Dios y se vuelven sus obras despreciables, debe de entender que también la persona, por causa del pecado, se vuelve despreciable delante de Dios. Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como trapos, dice, somos suciedad.
y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Claro, Dios ama al pecador, pero su pecado, si persiste en pecar, su pecado lo aparta de Dios. ¿Por qué decimos esto, hermano, hermana? Porque el castigo, la ira de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios no se vuelve un castigo de una ira desenfrenada, de que Dios diga, oh, el hombre está pecando y envíe terremotos y busque. No, Dios no actúa así. Pero cuando la manifestación de la ira de Dios, de su justicia, de su santidad se hace presente, es porque el hombre ha persistido en pecar, y eso es despreciar la paciencia y la misericordia de Dios. Como dice Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda impiedad. Algo que no busca limpiarse. Hermano, hermana, por ser hijos de Dios, ya quedamos exentos de que Dios manifieste su ira. La Biblia nos dice que antes éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero ahora dice que hemos sido cercanos a Cristo, a Dios a través de Cristo. Dice que aquella pared de separación que había nos ha sido quitada, y ahora podemos entrar con toda confianza. Pero Pablo advierte: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Romanos capítulo 6. Hermano, hermana, cuando el Hijo de Dios descuida su corazón, descuida su vida cristiana, su comunión con Dios, y da lugar a que el pecado empiece a tomar control de su vida, cuidado. Una vez más dice Hebreos 10, ¿qué castigo pensáis? Versículo 29 de Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pastor, no somos perfectos, exacto. Por eso Juan se encarga de aclarar y decir: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si alguno descuidó su corazón, descuidó su comunión, en debilidad pecó, ve a Cristo. Pero Juan también aclara y dice: aquel que practica el pecado no es de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo, no se deleitará en vivir pecando, sino que habrá algo que contriste su corazón y lo lleve a arrepentirse. Hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos esto, entenderemos, hermanos, que la gracia, así como ha llegado a nuestra vida, esa misma gracia es la que busca alcanzar a los perdidos, llegar a cada vida. También debemos advertirles de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Al Dios al que servimos, hermanos, es un Dios de amor. Amén. Es un Dios de gracia.
Es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas oportunidades. ¡Qué bendición por ese Dios que tenemos! Pero también es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios celoso, es un Dios que odia el pecado, es un Dios que manifiesta su descontento contra el pecado. Por esa razón, hermano, hermana, como hijos de Dios, nuestro anhelo es honrarlo. No vivir con miedo de, ay, es que no voy a pecar porque si no Dios me va a castigar. No, no se trata de eso. Aquel que ha comprendido la gracia y el amor de Dios y la misericordia no vive pensando en lo que no va a hacer, sino en su corazón anhela y desea honrar a su Dios y vive buscando de qué manera honrarlo y glorificarlo. Entre más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Sin necesidad de estarlo pensando, sin necesidad de estarte mentalizando todos los días, solamente te acercas a Dios y por automático te alejas del pecado. Pero cuando el Hijo de Dios juega, coquetea con el pecado, debe de saber que con Dios no se juega. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos capítulo 8, acompáñenme allá, fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice, versículo 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Hermano, hermana, cuando nosotros volteamos a ver la ira de Dios, no debemos ver o pensar, mejor dicho, en un sentimiento descontrolado donde Dios busca desesperadamente desquitarse con alguien. No es así. No. Porque la ira de Dios no se manifiesta de manera descontrolada. La ira de Dios se manifiesta contra aquellos que persisten, conscientes de la verdad, persisten en pecar. Usted ha leído Apocalipsis, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Nos da miedo llegar a Apocalipsis porque decimos y vemos todo lo que va a pasar. Ya muchos empezamos a dudar, ¿y si me quedo? Pero no sé si alguna vez a usted le pasó, ¿verdad? Pero yo como niño, joven, no sé qué pasó, todos estaban en casa y de repente no sé a dónde se fueron y casi me dan ganas de chillar porque pensé que mis papás se habían ido al cielo y yo me quedé. ¿Y qué pasó por mi mente? Todo lo que leía en Apocalipsis, las trompetas, las copas, no, yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Pero sabe que todo lo que se menciona en Apocalipsis como juicio es contra aquellos que persisten y no desean arrepentirse.
Si usted ha leído Apocalipsis, entenderá que una y otra vez, no solamente los que van a estar predicando, 144,000 sellados predicando en todo el mundo, los 2 testigos y por último, un ángel que va a recorrer toda la tierra predicando el evangelio, y la Biblia clara de manera contundente, y aún así no se arrepintieron. Con todo el juicio, se abren los sellos, son derramadas las copas de ira, se tocan las trompetas, con todo el juicio, con todo lo que viene contra el pecado. Y la Biblia dice que aun cuando a los hombres les quemaban las llagas por el calor tan abrasante, no se arrepentían. Sabemos que la gran tribulación es el momento donde la ira de Dios se manifestará. Hermano, hermana, debemos entender que cuando nosotros cuidamos nuestro corazón contra el pecado, no es porque, a todo le dicen pecado, hermano, es que uno ya no puede hacer nada porque todo es pecado. No, no se trata de eso. Dice Pablo en Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pastor, yo no veo nada de malo a esta música. Pastor, yo no veo nada de malo a estas amistades. Pastor, yo no veo nada de malo a estas prácticas. Sí, todo es lícito, pero no todo conviene. Porque el pecado es una afrenta clara contra Dios. Va en contra de Dios. Y nosotros tratamos, hermano, hermana, de cuidar nuestro corazón, que no se contamine con el pecado, porque no queremos ir en contra de Dios. Buscamos santificarnos, buscamos limpiarnos día tras día. Vamos a la palabra de Dios para conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque anhelamos hacer lo correcto, no ir en contra de Dios. Que nuestras decisiones, que nuestros planes, nuestras metas, todo lo que vamos a hacer esté acorde a su voluntad, para que de esa manera vivamos conscientes, contentos y seguros que la bendición de Dios está con nosotros. Y vivimos de esa manera. Hermanos, la obediencia a su voluntad nos libra de la ira venidera. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses. Vamos allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿qué? De la ira venidera. Hermano, hermana, cuando nosotros evangelizamos, cuando llegó el evangelio y nos dijeron que Cristo podía perdonar, limpiar y quitar todo pecado, no era únicamente o decirlo de una manera simbólica o poética o hermosa y decir, oh, qué bonito, te limpia, y solamente es simbólico. No, literal. Cristo nos libra de la ira venidera porque perdona, quita, limpia de todo pecado. De todo pecado. Por eso la Biblia nos dice que somos libres. Fuimos liberados, fuimos limpiados y fuimos librados de la ira venidera. Porque Cristo limpia, perdona, lava todo pecado. Hermanos, la obediencia a su voluntad. Hermanos, fíjense lo que dice ahora capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 14.
2:14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ¿qué? Hasta el extremo. La ira de Dios para los que desprecian su paciencia y misericordia. Desprecian lo bueno y sus obras son malas. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 que esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Muchos no quieren venir a Cristo por esa razón, porque Jesús es la luz del mundo. Y venir a Cristo es que todo lo que malo que somos es expuesto. Lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, ante la luz santa, divina de Cristo. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el ser humano busca de una u otra manera justificar o tratar de tranquilizar su alma, pensando que si hace esto, hace aquello, ya logra quitar un poco de la maldad que ha estado cargando en su vida. Pero eso es simplemente traer más tinieblas para no ver o no darse cuenta de lo que están haciendo. Y cuando viene Cristo, la luz del mundo, y expone nuestra maldad, a menos que el Espíritu Santo nos convenza, el ser humano prefiere las tinieblas que la luz. Pero la Biblia nos hace énfasis a nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros buscamos la luz, vamos a Él. Por esa razón, hermano, hermana, cuando vamos a la Biblia, no es únicamente pensar en lo bonito de los versículos para animarnos, para levantarnos con fe, con gozo. No, la Biblia también, diario, día con día, no solamente nos dará ánimo, sino que también nos va a confrontar, nos va a exponer. Cuando nuestros pensamientos, nuestras acciones son malas. ¿Cómo lo sabe, pastor? Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y que discierne entre las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia es la única capaz de revelar la maldad que puede existir en el corazón del ser humano. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a Romanos capítulo 2, ya estoy terminando. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Versículo 3 y 4. 2 de Romanos dice: desde el 2, fíjense lo que dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Y piensas en esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad, su paciencia, su misericordia te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero fíjese el versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, ¿por qué pedimos perdón por nuestros pecados todos los días? ¿Porque ya es costumbre? Nos despertamos, Señor, gracias te damos por este día, perdona todos nuestros pecados y que estemos bien. Amén. Ya, oramos bonito. A la hora de la comida, Señor, bendice los alimentos, perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a dormir, Señor, pedimos que des un buen descanso, que cuides, que bendigas a fulano, sutano, perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Es porque no entendemos, hermanos. Sí, fuimos limpiados, perdonados. Pero cuando vamos todos los días a pedir perdón por nuestros pecados, no es porque ya perdimos la salvación, es porque entendemos que no queremos que el pecado contamine, afecte, controle nuestro corazón y que empiece a afectar nuestra comunión con Dios. Por eso, cuando vamos a Él a pedir perdón conscientemente, si hablé mal, si pensé mal, si hablé o mentí o quise dañar al prójimo, voy y me arrepiento porque entiendo que lo que hice, lo que permití que entrara en mi corazón, está a punto de afectar mi comunión con Dios. Y si yo lo menosprecio, se lo ganó. ¿Para qué me habla así? Él se lo buscó. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira. Pastor, pero ya somos salvos, la ira ya no. Exacto, sí, no. Pero dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Y si somos hijos de Dios, y Dios ve que nuestro corazón empieza a llenarse de pecado, Dios va a actuar. Porque somos sus hijos. Pero dice la Biblia en Hebreos 12, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Suena feo, pero Dios es claro. Dios es directo. Juan dice, el que practica de pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que ha conocido a Dios no peca, no practica el pecado, porque conoce a Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dios le habla a la iglesia y le dice, hey, o eres frío o eres caliente. Hermano, hermana, la madurez en el Hijo de Dios lo lleva a entender que cuando estamos creciendo en la vida cristiana, ir y pedir perdón a Dios no es porque es costumbre religiosa de tu oración. Es porque somos conscientes a través del Espíritu Santo de lo que está contaminando el corazón. ¿Tienes rencor contra alguien? ¿Piensas mal en tu corazón? ¿Envidias? ¿Codicias? ¿Celos? ¿Pleitos? ¿Iras? ¿Contiendas? ¿Disensiones? ¿Herejías? ¿Enemistades? Las obras de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice Romanos, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es las cosas del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, hermana, sí, fuimos librados de la ira de Dios.
en el momento en que aceptamos a Cristo. Pero eso no nos deja exentos de que Dios, cuando sus hijos empiezan a atesorar el pecado, Dios actúa. Pero sí, si hemos pecado o estamos en pecado y aparentemente no hay nada, no hay remordimiento, no hay ningún pesar, cuidado. Porque entre más se nos da, más se nos va a demandar. Más. Eso ya es doctrina del infierno, pero creo rotundamente que aún en el infierno Dios va a ser justo al castigar. No va a ser el mismo grado de castigo para todos. Yo creo que aún Dios va a ser justo en el infierno. Aquel que conocía y que rechazó, aquel que tal vez nunca se le habló. Dios va a ser justo. Pero ¿qué hay de aquel? Usted ha leído la Biblia cuando dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre fuimos e hicimos, y Él va a responder: nunca os conocí. Pero sabían la verdad, habían escuchado el Evangelio, pero nunca se arrepintieron. La Biblia nos hace ver que en los postreros tiempos habrá maestros engañadores. Aquellos que conocen tendrán, imagen de piedad, pero con sus hechos la negarán. Hermano, hermana, la ira de Dios no es un sentimiento de Dios desenfrenado porque alguien hizo. Va a ser la manifestación de su justicia y su santidad para aquel que conscientemente despreció la misericordia y la paciencia de Dios, que no se arrepintió, que decidió persistir en el pecado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pastor, pero es que uno falla. Sí, por eso la Biblia dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, si en debilidad, si a lo mejor por ignorancia, o tal vez en ese momento hubo un descuido, dice la Biblia, si en tu corazón hay un entendimiento de lo que hiciste, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquel que practica el pecado, que se deleita, que lo planea, se deleita en hacerlo, dice la Biblia, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Hermano, hermana, como hijos de Dios, por eso debemos predicar a Cristo. No es únicamente aventarles y decirles: ah, mira, Cristo te ama. Es hacerles ver que la oportunidad que Dios les da es única y especial. Está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Y la ira de Dios es la manifestación de su justicia y su santidad. El juicio no es donde digas: ay, Señor, me arrepiento, ya, voy al cielo. No. La ira de Dios, de manera justa, de manera santa, se manifiesta. Por eso sabemos que la oportunidad que Dios le da al hombre es en vida. Ahorita que puede, para que se arrepientan. ¿Y el cristiano? No vive con miedo.
porque entiende el amor, la paciencia, la misericordia y la tomó en su vida. Entonces ahora, como lo entiende, vive en gratitud, en amor hacia su Dios, que busca constantemente la voluntad de su Dios y se deleita todos los días. Y cuando hay pecado que llega a su vida, le contrista, trae tristeza, trae intranquilidad. ¿Por qué? Porque anhela a su Dios. De modo que cuando hay pecado, inmediatamente lo que busca es reconciliarse con su Dios. Así es. Porque su Dios es lo más hermoso que tiene en su vida. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermano, hermana, cuidemos nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor,